Sí, me da mucho gusto recibir aquí a Luis Castro del Partido Verde. ¿Cómo estás, Luis? Jesús, buenos días, feliz año a todos. Diputado Cuautli Vadillo de Morena, ¿cómo estás? Jesús, buenos días a todos, a todas. Rubén Guajardo, Rubén Guajardo, déjame decirles que es como, yo no sé si se unta marihuanol por todo el cuerpo. No, ¿qué pasó? No, bueno, así inician los chismes. No. Pero vienen mangas de camisa. Estamos a 2 grados centígrados hoy en San Luis Potosí y llegó en mangas de camisa feliz de la vida. Me encanta el frío. Eso, bueno. Buenos días. Es una feliz señal. año nuevo. A ver quién se le pone enfrente a Rubén Guajardo hoy. Vamos a platicar del presupuesto de 2026. Es el último presupuesto completo del sexenio del gobernador Gallardo. A ver, primera pregunta. ¿Estuvieron realmente de acuerdo? ¿Fue medio impositivo? ¿Habrá correcciones de fondo? ¿O solamente creen que ya están en una etapa de continuidad administrativa? A ver, Luis. Es una continuación de los proyectos que ya se habían planteado desde un principio de su administración. Indudablemente, uno de los fuertes es la infraestructura, seguir con este avance que se ha tenido en vialidades. Por ahí también está presentando el mantenimiento de las colonias, un programa que se llama Enchúlame la Colonia, que va dirigido precisamente a corregir los temas de las calles que están dañadas, buscar también darle solución a parques, jardines, pues prácticamente es embellecer cada una de las colonias, que es lo que ha pedido la ciudadanía desde hace muchos años. Yo sigo creyendo que una de las grandes apuestas que está haciendo el gobernador es precisamente el tema de la modernización y la infraestructura y no quedarse atrás, como sucedió en algunos años, que San Luis Potosí va creciendo y la infraestructura no. Yo creo que tiene que estar a la par y por eso es que creo que es un acierto el apostarle a esta continuidad de los proyectos. ¿Se atendió, a tu juicio, Cuautli, con el presupuesto 2026, realmente las prioridades más importantes de San Luis Potosí? ¿Se repartió adecuadamente el presupuesto? Sí, todo debe de partir desde una exigencia del pueblo de San Luis Potosí. Creo que hay una serie de temas en los cuales nos han hecho mucho hincapié. Un tema importante sí es el tema de la infraestructura, como bien comenta el compañero Luis. Creo que esto se ha venido llevando a cabo gracias a esa coordinación que ha tenido también con el gobierno federal en el tema de infraestructura, en el tema de seguridad. Es un tema también importante y por ello hace algunas, la semana pasada el propio Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal dio algunos números importantes en el cual, San Luis Potosí se encuentra en una posición importante en el tema de disminución de delitos de alto impacto, y eso es gracias al buen enfoque del recurso federal, el recurso del gobierno del estado aquí en San Luis Potosí. Yo creo que es importante también el fortalecimiento a los programas sociales, que es un eje que se adecúa al gobierno federal o al proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Yo creo que esos temas son de los que tenemos que venir poniendo sobre la mesa. El tema educativo, un tema también que se ha venido generando. Hoy en este año es un tema que le habremos de dar puntual seguimiento en el tema de la federalización, del tema del subsistema de telesecundarias, que yo creo que va a ser uno de los ejes fundamentales. En el tema de salud, sabemos que está centralizado o está trabajado a nivel federal, pero el gobierno del estado tiene mucha participación en este ámbito. Yo creo que los ejes fundamentales se han estado cubriendo. Por eso nosotros, como grupo parlamentario de Morena, le dimos la confianza a este presupuesto. No así vamos a darle también puntual seguimiento para que los recursos puedan seguir llegando a las 4 zonas del estado, a todas las problemáticas que se han venido generando. Y yo creo que el presupuesto nunca va a dar la solución a todo. Tendrá que irse, insisto, nosotros como Congreso fiscalizando, dándole puntual observación, y donde haga falta, tendremos que irlo trabajando. Hay unas reformas también que aprobamos en ese sentido. Cuando exista alguna adecuación, alguna modificación, estaremos en condiciones para poder darle solución. Un tema también importante, fue el tema de la Universidad Autónoma, que se garantizó que pudiera tener su presupuesto. El tema electoral, iniciará ya el camino. Pues yo creo que fue un presupuesto trabajado, analizado, y yo creo que estaremos muy puntual, muy pendientes para poder darle seguimiento a este presupuesto. Rubén Guajardo. A ver, son 70,000 millones de pesos aproximadamente lo que va a ejercer en su ley de egresos, el gobierno del estado. En el PAN aprobamos y apoyamos la propuesta en primero porque en la ley de ingresos no hubo aumentos considerables a los ingresos.
El año pasado sí votamos en contra porque sí hubo, sobre todo porque son dos proyectos, la ley de ingresos y la ley de egresos, sí había algunos ingresos en los cuales nosotros no estuvimos de acuerdo. En el 2026 hubo muy pocos aumentos, realmente fueron 4 o 5 que registramos, más que tienen que ver con algunos trámites administrativos en el registro civil, y en lo general no hubo aumentos considerables en la ley de ingresos. Se había, como tú lo habías, o los medios lo habían mencionado, que existía la posibilidad de aumentar el impuesto sobre nómina del 3 al 3.5, al final no hubo ese aumento, y es por eso que el PAN acompaña esta propuesta, porque en la ley de ingresos no hubo aumentos fuertes. A la ley de egresos, que son 70,000 millones de pesos aproximadamente lo que ejerce el gobierno del Estado, bueno, los mayores rubros pues los lleva la Secretaría de Educación y la Secretaría de Seguridad Pública, y mucho de este recurso pues no tiene margen el gobierno del Estado. ¿Por qué? Porque pues la mayoría del gasto corriente, pues mucho va a salario y otra a gasto corriente de las instituciones. Entonces creemos que es un presupuesto relativamente correcto para el Estado, y estaremos haciendo la vigilancia para que este recurso se use de buena manera este 2026. Ok, segundo tema que tiene que ver con el presupuesto. ¿Qué mecanismos de evaluación y rendición de cuentas deben fortalecerse antes de que cierre el sexenio? Porque bueno, es el último presupuesto completo del año, el último año completo del gobierno. Hay que recordar que el 26 de septiembre del 2027 habrá nueva gobernadora, según las reglas del momento, ¿no? Las condiciones que se han aprobado. Pero pues también ya viene por un cierre, revisión y rendición de cuentas. Luis Castro. Bueno, creo que respecto a la rendición de cuentas ha estado muy claro. Existen las dependencias, existen los organismos que se encargan de ello, y nosotros somos uno de los organismos que se encarga de vigilar que los presupuestos se lleven a cabo y que se lleven de manera adecuada. ¿Cuáles son? Pues el principal instrumento pues es el informe, y posteriormente las comparecencias que se llevan a cabo, ¿no? Pero yo creo que las personas quienes más pueden detectar si se está utilizando bien o se está utilizando mal el presupuesto, pues es la misma ciudadanía. La misma ciudadanía es la que te lo señala, es quien te lo dice, falta en este rubro, en esto no se ha aportado, en esto sí se ha hecho. Yo creo que son los principales actores que son los que emiten su juicio respecto a se está haciendo un buen trabajo o no se está haciendo un buen trabajo. Nosotros como Congreso, nuestro papel ha sido fundamental al estar revisando las acciones que se llevan a cabo. Lo hemos estado haciendo durante esta legislatura, anteriores legislaturas también lo revisaron, y ese es el principal instrumento que nosotros tenemos como diputados. Y estamos en contacto constante con las secretarías, viendo que los proyectos, viendo que los planes se ejecuten, con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Educación, sobre todo con Seguridad Pública, que los proyectos se estén llevando a cabo, y hasta la fecha se ha tenido una buena relación, se ha tenido un muy buen ejercicio en ese tema, Jesús. Cuautli. No, pues los mecanismos son claros. Creo que nosotros como legisladores es una de nuestras facultades más importantes el fiscalizar, el observar que el recurso esté llegando justo a donde el propio titular del Ejecutivo, bueno, habría hecho mención en su momento. Yo creo que una de las tareas o uno de los mecanismos que vamos a fortalecer, y eso lo digo desde el interior de nuestro movimiento, bueno, va a ser la posibilidad de que también los ciudadanos puedan participar en la construcción de estos presupuestos, que puedan ellos dar nota de las problemáticas que existen. Nosotros las debemos de conocer como sus representantes populares, pero también creo que la participación ciudadana en el tema de presupuestos va a ser importante, y yo creo que va a ser una tarea que vamos a realizar en este año o en este último término de sexenio del gobierno del Estado. Entonces yo creo que, insisto, los mecanismos son claros. La Auditoría Superior de la Federación hace sus evaluaciones, ha hecho sus evaluaciones. Afortunadamente ha salido bien el ejercicio del recurso público en San Luis Potosí, y pues nos vamos a mantener nosotros como Congreso, insisto, dándole puntual seguimiento, escuchando las necesidades y teniendo la posibilidad de redistribuir el recurso a donde más necesidad exista en San Luis Potosí. Rubén. Sí, a ver, yo creo que como tú lo mencionas, Jesús, ya es el penúltimo presupuesto, pero sí es el último año que va a ejercer esta administración, el año completo, los 12 meses. Existen dos entes, uno de ellos es la Auditoría Superior de la Federación, que estará auditando todo el recurso federal, porque no todo es recurso estatal, y otro que ahí nosotros no tenemos injerencia. Realmente
donde nosotros podemos tener injerencia es como todos sabemos, el Instituto Fiscalizador Superior del Estado es un ente que depende del Congreso del Estado. Inclusive está en el mismo presupuesto del Congreso del Estado. El Instituto Fiscalizador Superior del Estado tiene que informarle todo a la comisión, en este caso que es la Comisión de Vigilancia, y nosotros aprobar o no aprobar los dictámenes en su momento de las auditorías que haga el instituto al recurso que se ejerce. Entonces estaremos nosotros ahí muy puntuales a analizar que se esté usando de buena manera este recurso y darle seguimiento. De acuerdo. Nada más para terminar con el tema de la rendición de cuentas. ¿Qué va a pasar con la SEGAIP? Digo, no es el organismo formal de la rendición de cuentas, pero pues es el organismo claro, que garantiza la transparencia del manejo de las instituciones y obviamente pues el dinero y de pues cómo se manejan las cosas al interior de cualquiera de los organismos públicos dentro o fuera de las instituciones. ¿Qué va a pasar con la SEGAIP? ¿Sí la va a absorber el IFSE? ¿La va a absorber la Contraloría? Porque pues ahí están como navegando sin rumbo. Luis, ¿sabes algo? Hasta ahora el proyecto o el criterio sigue siendo el mismo, fortalecer la rendición de cuentas. Algo específicamente así como tú dices, como tú lo explicas, Jesús, va a quedar en manos de él, va a quedar en manos de alguien más. Se está planteando que quede con Contraloría, por así decirlo. Pero yo creo que SEGAIP hasta el momento ha tenido un buen trabajo, ha tenido una buena estructura. Yo creo que la rendición de cuentas es, en lugar de disminuirlo, lo tenemos que fortalecer. Estamos a favor de eso, por supuesto. Simplemente es entregar un proyecto que quede muy bien establecido y que no se afecte sobre todo el tema de los datos personales de la ciudadanía. Eso es un tema bien delicado que va por parte de la SEGAIP, que ellos son los que mantienen esa protección hacia ellos y es lo que menos se quiere descuidar. Esa transición es compleja, la verdad es algo complejo, se tiene que poner muy bien sobre la mesa las bases de quién lo va a tutelar y sobre todo garantizar que la rendición de cuentas en San Luis Potosí se siga llevando a cabo y sobre todo la protección de los datos personales de las personas estén establecidos tal cual, con un criterio justo y que la ciudadanía tenga la confianza de que no se le va a dar un mal uso. Cuautli. Sí, es un tema que, a nivel federal ya se trabajó. Aquí en San Luis Potosí todavía nos encontramos en ese análisis, en esa discusión. Vamos a analizar la propuesta más viable, si estas tareas las tendrá que realizar la propia Contraloría, la propia Secretaría General de Gobierno, pero lo que sí es importante es que ya no se van a duplicar actividades, ya no se van a hacer trabajos simultáneos y todo esto para que San Luis Potosí pueda tener un acceso garantizado a la transparencia. Hoy en día, pues, esta institución, pues ha realizado algunas situaciones que tendremos que fortalecer. Yo creo que vamos a estar muy puntual. No es un tema que ya hemos resuelto, vamos a seguir analizándolo. Y yo creo que cuando tengamos alguna información más, cuando podamos ya tener algún acuerdo, pues bueno, estaremos en condiciones de poderlo informarte a ti, informar a la ciudadanía, y de que lo que sí tenemos que garantizar es que en San Luis Potosí seguirá prevaleciendo la transparencia, el fortalecimiento también de uso de datos personales. Entonces yo creo que es un tema que también está en la agenda, o tendremos que poner sobre la agenda en este próximo periodo legislativo en el Congreso del Estado. Rubén. El PAN estuvo desde un principio en contra de esta reforma constitucional para desaparecer pues el INAI y la SEGAIP, ¿no? El INAI, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Porque lo que busca la reforma es que la transparencia ahora se dé o se rinda cuentas por medio de las contralorías internas a nivel federal de la Secretaría de la Función Pública. Sigue siendo un problema, porque pues claro, casi parte. Pues ese es el gran problema. O sea, ¿por qué el PAN en su momento, cuando presentó esta reforma en el sexenio de Fox, buscaba que fuera un ente autónomo y que los comisionados o consejeros los eligiera el Congreso de la Unión? Era porque pues quería que fuera un ente que no fuera el mismo que está ejerciendo el recurso, que te dijera dónde, cómo y se está gastando cada peso. Al día de hoy, bueno, aquí en San Luis Potosí no hemos hecho caso a un transitorio que nos obliga. Hay un transitorio en la reforma federal constitucional que nos obliga a desaparecer el órgano autónomo constitucional en materia de transparencia, que en San Luis Potosí lo conocemos como SEGAIP. Hay 4 reformas ya en el Congreso del Estado que no se han dado el proceso legislativo para poderlo sacar adelante. Y bueno,
hablando del presupuesto, nosotros en el Congreso ya le aprobamos un presupuesto anual a la SEGAIP en el 2026. Pues el PAN estamos a favor, ¿verdad? Porque nosotros queremos que continúe el órgano autónomo como está. Pero pues ya tiene su presupuesto anual, en el presupuesto se autorizó. Entonces, ¿qué después cuando lo pasen a la Contraloría? Bueno, pues tendremos que desaparecer ese presupuesto. Nosotros votaremos en contra de estas iniciativas porque el PAN ha estado siempre a favor de que un órgano autónomo fuera del gasto público, en este caso del Ejecutivo o del Legislativo, del Judicial, cuide la transparencia de cómo se está gastando, dónde y cómo cada peso público. Bueno, ahora vamos a hacer ya un poquito la discusión más abierta, ¿no? Sin turnos, pero yo quiero preguntarles a ver quién quiere contestar y qué se dicen los unos con los otros del tema más complejo de todos estos, que es el de la reforma electoral, ¿no? Está el tema de la paridad, el de la reelección. Hoy hay reelecciones, todo parece indicar que ya no habría. Es parte de las propuestas que se están discutiendo. La semana pasada ya estuvo el expresidente consejero del INE, Lorenzo Córdoba, perdón, entregando al Congreso de la Unión su propia propuesta. Hay diferencias entre el bloque mayoritario de Morena, Verde y PT en el Congreso con esto. Y bueno, pues muchos ciudadanos sentimos que le están quitando herramientas al ciudadano para ser representado, especialmente en el tema de las minorías. ¿Cuáles son las prioridades que creen que se deben de tomar en cuenta a la hora de la discusión de la reforma electoral? Y explíquenos algo. ¿Se van a pelear en México, en el Senado y en el Congreso, y luego aquí nada más van a tener que armonizar, o podemos tener salvedades y reglas únicas en San Luis Potosí, como el tema de la llamada ley esposa, que ya avanzó, donde pues en San Luis sí o sí tendría que haber hoy gobernadora mujer en 2027? Bueno, en 1976, sí, si lo recordamos, tuvimos un candidato único a la presidencia de la República, José López Portillo. A partir de ahí es cuando en su momento el secretario de Gobernación, en ese momento el PRI, presenta una reforma electoral porque dicen, oye, pues no hay... Esos Reyes Heroles, no había condiciones de competitividad. Y a partir de esa reforma inician los primeros diputados de representación proporcional y un largo camino, porque eso estoy hablando del 78, para al final llegar a la última reforma que tenemos del 2014, que ha sido la última reforma político-electoral, con las cuales se ha buscado grandes consensos, Jesús. ¿Para qué? En primero, para que existan reglas claras. En segundo, para que todos estén de acuerdo. Y en tercero, para que se vea lo que se ha visto. La alternancia. La alternancia en la presidencia de la República, la alternancia en los estados, la alternancia en los municipios, la alternancia en los distritos, en los congresos. Yo creo que como toda reglas o reforma electoral, claro que es perfectible, claro que hay cosas que mejorar, pero lo que tenemos que buscar y lo que no hay que perder es algo que igual y ya olvidamos y sucedió mucho en San Luis Potosí, Jesús. El día de la elección, tener resultados en la noche y tener gobernabilidad al día siguiente, ya se nos olvidó, ¿eh? Ya se nos olvidó. ¿Y cómo pasó en los 90 aquí en San Luis Potosí? No, y deja tú los 90, todavía la elección es más, les puedo platicar una anécdota, no sé si ustedes estaban conscientes de eso. Cuando fue la elección, que la que gana Toranzo, claro, acuérdense que se cae el sistema. El PREP. Entonces la noche estábamos transmitiendo en Canal 7 en aquel momento, se cae el sistema. En 2009. No hay, tenemos que cerrar transmisiones a la 1 de la mañana del domingo al lunes, y yo tenía un noticiero justamente esta hora a las 7 de la mañana en el radio. Pues conseguimos que a las 7:05 de la mañana saliera Rodolfo Aguilar Gallegos, que era el presidente del Consulta Electoral, sí, a decir que sin resultados sí se podía decir que había una ventaja a favor del candidato entonces del PRI. La competencia era entre Toranzo del PRI y Alejandro Zapata del PAN, esencialmente, ¿no? Juan Ramiro Robledo, creo que el candidato de PRD, en aquel entonces. Y bueno, tan se hizo un hueco que tuvieron que pedir en México la grabación de ese programa para llevarlo como una prueba de que ya había un pronunciamiento oficial, o sea, que no había sido oficial, había sido un comentario a través del noticiero. Es un asunto muy complicado, ¿no? Y en ese sentido, pues tendríamos que estar preparados para algo que va a ser muy complejo, porque además hay que recordar que aquí se elige gobernador, gobernadora en este caso, y se renuevan los ayuntamientos en el Congreso local, pero va a ser la madre de todas las batallas a nivel federal, porque del Congreso federal que siga
dependerá la viabilidad del proyecto de la 4T. Ese es un asunto complejo. Bueno, Eso lo pongo yo en la mesa. okay. Se nos ha olvidado. ¿Qué opina Luis? Yo creo que, gracias. Todo esto parte de una exigencia ciudadana. A nivel federal nos hemos, o se ha dado cuenta que el sistema electoral en México pues ya es un poco ya viejo, ¿no? Más de 40 años. Comentaba Rubén en el 77 con José López Portillo, donde da oportunidad a que las minorías puedan tener representación en ese entonces el Partido Comunista, pero anteriormente, bueno, este sistema inició con 100 diputaciones plurinominales y no tenían acceso los partidos en ese entonces hegemónicos como el PRI, pero después fue avanzando de 100, ya le dieron, en ese momento, bueno, les dieron ganas a al partido hegemónico. No, pues también queremos tener nosotros diputados plurinominales, y bueno, y se sumó o se maximizó a 200 diputados. Yo creo que ese es uno de los temas en los cuales tenemos que partir, y por eso se creó ¿Tú eres diputado de representación proporcional? Yo fui diputado de representación proporcional, sí. Y ahora ganaste la elección. De mayoría. Yo creo que... ¿Tú, Luis? Proporcional. Proporcional. Yo llevo 3 de mayoría, pero una de proporcional. Okay. O sea, el PAN está a favor de los diputados de representación proporcional. Sí, pero que exista una verdadera representación. Lo que buscamos o lo que busca este proyecto de reforma electoral, bueno, pues es justamente eso. La gente ya no quiere más Alitos Morenos, ya no quiere más Marcos Cortés, más ni Ricardo Anaya, Morales, Ni güey. Ricardo todos Morales, ellos, ni ¿no? Adán Augusto, Javier Corral. La gente ya no quiere Lili Telles, ya no quiere ese tipo de políticos que se eternizan en los espacios públicos. ¿Qué quiere? Mario Delgado, que también fue plurinominal. No, Mario Delgado no ha sido plurinominal. En 2018 fue plurinominal. No, él fue diputado federal, venía de ser senador y ganó por el distrito de Iztacalco. Entonces, lo conozco bien a este No ande compañero. presumiendo esas amistades. Pero no, es que lo que tenemos que decir es que tenemos que decir verdades sobre la mesa. Entonces, yo decía que viene de una exigencia social. Ya las reformas electorales ya no tienen que responder a intereses políticos o partidarios, tienen que responder a intereses ciudadanos. Se tienen que fortalecer los mecanismos de participación, el tema de la revocación de mandato, el tema de las consultas ciudadanas. Por eso se tiene que transformar el INE a que también podamos fortalecer los mecanismos de participación, eliminar los financiamientos a los partidos políticos, que esto Morena lo ha venido realizando desde que justamente el dirigente anterior nacional estaba en funciones. Estuvieron regresando, incluso teniendo la oportunidad de regresar financiamiento a temas importantes. Creo yo que el tema también de los organismos públicos locales electorales, creo que también se tiene que analizar a fondo. Bien comentabas tú en aquella elección del 2009, bueno, pues muchas de esas tareas el INE ya las realiza. Tenemos que analizar que no se dupliquen, que no se gaste tanto dinero público en los procesos electorales y que exista una verdadera representación proporcional. Hay muchos mecanismos que están en juego. Al día de hoy no tenemos un proyecto como tal. Esta comisión presidencial, que a final de cuentas lo faculta la propia ley de la administración pública, el crear estas comisiones especiales, lo está trabajando, están realizando foros aquí en San Luis Potosí hace algunas semanas, un mes, más o menos, meses. Estuvieron escuchando a todos los sectores, escuchar a partidos políticos. Nosotros, desde la dirigencia nacional, se ha hecho el llamado a los partidos políticos que creen una comisión y que puedan participar, puedan dar propuestas, no solamente estar en contra de todo, pero sin proponer. Yo creo que esos son los aspectos importantes. Hoy en día la paridad de género es una garantía. Ya está, se debe, sí, esa ya está. Esa ya viene y se garantiza la participación de las mujeres y se garantiza que en las gubernaturas, en este caso que son 17 en juego para el próximo año, exista la también paridad. Ya estaba eso. Eso ya estaba. El tema del nepotismo es un tema que se viene también trabajando, el tema de la reelección, son temas que responden, insisto, a la exigencia de la ciudadanía, y nosotros vamos a estar muy pendientes. Vamos a lo que buscamos nosotros es que, insisto, las reformas puedan tener resultados favorables a la ciudadanía, porque la ciudadanía, si tú vas y le preguntas, hemos hecho encuestas y la gente pues ya no quiere que se gaste tanto dinero en elecciones, que ya no existan tantos diputados plurinominales o senadores. Populista. Yo lo que se busca
es eso, que exista una verdadera representación, una representación pura, así como existe en algunos otros países, incluso en otros estados aquí de la República. Y yo creo que va a ser, vamos a estar muy pendientes a cómo viene la reforma federal para poder aterrizarla aquí en San Luis Potosí. Sí, efectivamente no hay algo en firme todavía. Nosotros creemos efectivamente que necesita una modernización. Sí se ocupa hacer diferentes ajustes, también se necesita meter mano en el tema del presupuesto, por supuesto, pero siempre se debe de considerar las particularidades de cada uno de los estados, la regionalización y ver precisamente con los organismos locales si son suficientes, si están funcionando. 8:03 Esas particularidades regionales son a las que nosotros le queremos apostar, ¿no? Y sobre todo lo de las minorías. Pues todos los partidos han sido minoría en algún momento y después se convierten en mayoría. Esto es una estira floja hacia arriba y hacia abajo constantemente. Y yo creo que eso es lo que ha permitido que existan diferentes, ¿cómo decirlo? Opciones de gobierno para la ciudadanía. Yo creo que hay que darle también su lugar a las minorías, hay que darle su oportunidad a que tengan una representación y una voz, porque posteriormente quizá a la ciudadanía le pueda interesar esa visión de proyecto y esa visión de futuro. Yo creo que nosotros pedimos que se centre también en las particularidades de cada estado y que no se afecte cada uno de ellos. Básicamente, eso es lo que nosotros también le estamos apostando. Coincidimos en la necesidad de una reforma adecuada, bien pensada y sobre todo bien debatida para que pueda funcionar, porque es algo muy complejo y es algo que es muy importante para todos los mexicanos. ¿Cuándo va a empezar a discutirse esto? Pues o sea, ya está. O sea, la verdad es que yo creo que tiene que... A ver, bueno, por ley, digo, por mandato, el inicio del proceso electoral se da la primera semana de septiembre. Uh-huh. ¿Que aprobaron la reforma aquí en San Luis? No, la federal. El proceso electoral tendría que ser el 26, por obligación tiene que estar 90 días Abril, antes. mayo. Entonces, a más tardar, los 90 días es el último día de mayo. Entonces, si va a salir en este cuarto periodo. ¿Que arranca cuándo? Que arrancas... 1 de febrero. 1 de febrero, igual que nosotros. Entonces, pues claro que nosotros a nivel local no podemos contravenir alguna disposición federal. Entonces, sí o sí... Eso luego me lo explican en una mesa completa. Claro. ¿Qué cosas se tienen que aplicar a fuerza y qué cosas ustedes pueden decidir que no? Así es. Porque sí hay un margen, ¿no? Sí, de armonización. Sí, la electoral sí. Sí. Bueno, ahí está. Gracias por todo, querido Rubén. Gracias a todos. Querido Cuautli, gracias. Gracias, Querido Luis, gracias. Arrancando motores. Saludos a Marco Gama, que no vino, pero le mandamos un abrazo. A andar frío. ¿Dónde está? Cuéntanos el chisme. ¿A dónde se fue? ¿Quién? Marco Gama. No, dice que le dio frío. que le dio No sé, cabrón. Gracias por todo, diputados. Vamos a la pausa, regresamos. Estamos en vivo en Arriba San Luis.